historia. ¿Qué historia? Hijita, te voy a contar una historia, tal vez un poco triste. Se trata de una niña que sufría mucho en su casa. Era una niña muy pequeña que vivía con su mamá y con su padrastro. Y la niña le tenía mucho miedo a su padrastro, porque su padrastro le miraba con unos ojos muy, muy raros. Y la pequeña Anita se sentía muy, muy incómoda, se sentía muy triste. ¿Ya? Anita tenía un hermanito y su mamá lo llevaba a trabajar porque era muy pequeño. Anita tenía mucho miedo quedarse con su padrastro en su casa, porque su padrastro le miraba con ojos de malicia. Y cuando su mamá le bañaba a la niña, su papá entraba a mirar cómo le bañaba a la niña. ¿Ya? Y después, con el tiempo pasó, su mamá salía más seguido a la calle. La dejaba mucho más tiempo sola a su hijita con el padrastro. Y su padrastro le seguía mirando, le agarraba y le sentaba en sus piecitos y le empezaba a acariciar. Tú sabes, hijita, que no tienes que dejar de tocar con ninguna persona, ¿no ves? Entonces este padrastro a Anita le empezaba a tocar todo su cuerpito. La acariciaba como pensara que fuera una persona mayor, una mujer. No la acariciaba como tu papá te acaricia, como yo te acaricio. ¿Ya, hija? Después, con el tiempo, la Anita fue creciendo y su padrastro ya empezó a sentir deseos hacia ella. Y en uno de esos días que su mami salió, su padrastro la violó a la niña. La hijita le ha hecho mucho daño. La niña ya no quería ir a la escuela, se sentía muy triste. Y su padrastro, siempre que estaba sola Anita, abusaba de ella. Siempre. Y Anita tenía todas las ganas de gritar, de pedir ayuda, pero no podía porque era pequeña y ella sentía que nadie le iba a creer. Ella le rogaba y lloraba y pedía a su padrastro que no lo vuelva a hacer, que no le haga daño. Pero su padrastro no le hacía caso. Y le amenazaba al padrastro diciéndole que le iba a avisar a su mamá, que iba a avisar a sus compañeros o a la profesora. Pero el padrastro le amenazaba, le decía que le iba a pegar a la mamá o que le iba a hacer algo a su mamá. Y entonces Anita decidió callarse, pero se sentía muy triste. Ya no podía ni caminar, con su cuerpito que estaba dolorido, con todo lo que le hacía el padrastro. Y ella ya no podía caminar, ya no podía ir a jugar como los niños, como tú cuando sales al parque a jugar. Ella ya se sentía muy triste y estaba sola en un rincón. Ella sentía culpa. Ella pensaba que ella tenía la culpa, que se merecía ese trato de ese señor. Pero eso no es cierto, hija. Ellos no te tienen que hacer, ellos no pueden hacerte nada. No te tienen que tocar nada de tu cuerpito. No puedes dejar que te toquen, hijita. ¿Ya? Esa niña ha sufrido mucho, mucho. Porque su mamá, al final, que le contó a su mamá, no le ha creído nada. Porque su mamá estaba tal vez ciega, enamorada, no sabemos. Pero su mamá no ha creído hasta que Anita ha tomado la decisión de matarse. Porque ya no sabía qué hacer, porque ella pensaba que nadie podía ayudarla. Pero en realidad todos podemos ayudar. Ella podía contar a la profesora, pero ella pensaba que su profesora tampoco le iba a creer porque su mamá no le creía. Hija, todo lo que te pasa tú tienes que contarnos, puedes avisarme a mí, a tu profesor. Nadie tiene que hacerte callar, tú tienes que decir todo lo que te hace. ¿Ya, hijita? ¿Has entendido? Sí. Muy bien, hija. Tienes que cuidarte.